Bueno, en este video vamos a trabajar con los autores Miravet y García, ¿sí? Que en el texto plantean acerca de lo que son las percepciones del profesorado sobre la diversidad. Les voy a compartir de nuevo el Power que también armé para este texto, para que me vayan siguiendo en el recorrido que hacen los autores por las diferentes categorías de análisis y los diferentes enfoques que van planteando, ¿sí? Miravet y García, toda la reflexión que hacen en base a los 4 modelos que van a estar planteando, ¿sí? Son dos investigadoras de origen francés que tienen estudios basados en educación, que tienen todo un repertorio académico bastante importante, realizan en realidad este texto que es el resultado de toda una investigación que se hace en una escuela, en un contexto de vulnerabilidad con una población gitana. Y van a ir a partir de ese análisis planteando diferentes interrogantes acerca de cuáles son las percepciones que muchas veces los docentes eh, construyen, ¿sí? Dentro de lo que son los procesos de la enseñanza y la relación, ¿sí? De esas percepciones o de esos discursos sobre la diversidad. Entonces, como les decía antes, Miravet y García desarrollan un análisis teórico basado en sus estudios de investigación de corte cualitativo sobre las percepciones del profesorado sobre la diversidad, en el marco de un contexto de vulnerabilidad con docentes que pertenecen a un centro concreto, considerado centro de acción singular por escolarizar a un 90% del alumnado gitano. Acá como la traducción de la investigación está en español, cuando se refieren a centro, se están refiriendo a la escuela, ¿sí? Entonces, cuando vayan desarrollando la lectura del texto, tengan en cuenta que cuando se habla de centro, se habla concretamente de escuela, de institución escolar. Entonces, básicamente en el texto lo que hacen es presentar 3 modelos o 3 enfoques de enseñanza acerca de la diversidad. El modelo segregacionista y asimilacionista, el modelo integracionista, el modelo de empowerment y pluralismo y el modelo de la educación inclusiva intercultural. El modelo segregacionista y asimilacionista es un modelo que va a concebir la diversidad como un déficit, ¿sí? Dentro de este modelo la característica que tiene es que se piensa la diversidad, pero casi que, no casi, sino que en términos de exclusión, ¿sí? De alguna forma la diversidad es un problema, es una amenaza y todavía no se piensa desde un modelo tal vez más inclusivo, cómo generar las condiciones para que esa, digamos, generar las condiciones de accesibilidad y pensar desde las diferencias de los sujetos, ¿no? Por ello este modelo lo que va a considerar es que la diversidad es una dificultad que se podría recuperar y se considera este modelo como tratamiento de la diversidad, ¿sí? Otra observación que también podemos ver sobre este modelo es que al pensar que la diversidad se puede recuperar, en realidad es tratada como un déficit, ¿sí? Casi que dentro de este modelo la diversidad se asemeja a una enfermedad. El siguiente modelo, que es la normalización de la diversidad, que es un modelo más integracionista, que aunque lo que van a plantear las autores es que aunque todavía siguen manteniendo rasgos del modelo anterior, a pesar de que se comienzan a plantear cómo generar ciertas condiciones que de alguna forma garanticen el acceso a la diversidad, eh, todavía se sigue teniendo algunos rasgos del otro modelo que es más tradicional, ¿no? Por eso Miravet y García dicen que aunque sostiene que el alumnado puede superar las dificultades y la igualdad de oportunidades de ellos, aún sigue pensando en el déficit y por eso se asemeja al modelo asimilacionista, ¿sí? Y su objetivo es atender a la diversidad. Acaba cambiando el término
de recuperar la diversidad por atender a la diversidad. Es una cuestión que se puede ir trabajando y pensando cómo las concepciones van cambiando y cuáles son las acciones educativas que también se van diferenciando. El modelo de empowerment o el modelo de pluralismo aparece la diversidad como asociada con la discapacidad. En términos generales lo que va a decir es que todavía también hay algunas dificultades para pensar la diversidad porque se piensa desde lo que van a decir las autoras como exaltación a las diferencias, pero no como un valor positivo que se va a plantear desde el último modelo más inclusivo, sino con algunos sesgos asimilacionistas. Recuerden que el primer modelo va a decir que se compara la diversidad casi con la enfermedad, ¿no? Entonces, esa exaltación de las diferencias no es como un valor positivo, sino negativo. Entonces, el concepto que se asocia con este modelo es educar para la diversidad, pero entendiendo que las propuestas educativas se centrarían en evidenciar las individualidades. Por tanto, la diversidad se reconoce, se acepta, pero queda parcelada y no permite el enriquecimiento a través de la interacción. Tal vez podríamos recordar, digamos, algunas características que tiene este modelo cuando hablamos de exaltación de las diferencias, con algunos procesos de estigmatización y también de estereotipos, ¿no? Cuando se piensa la diversidad, pero en términos también más negativos. Entonces hasta ahora vemos tres modelos, ¿sí? Eh, que de alguna forma se contradicen con lo que va a plantear el último modelo de cómo garantizar la accesibilidad, la igualdad de oportunidades y poder generar condiciones para que la diversidad en sí misma pueda tener acceso a la educación, ¿sí? Entonces, el último modelo es un modelo más inclusivo, un modelo de la educación inclusiva, intercultural. Ellas lo van a plantear así porque justamente en su investigación lo que hacen es analizar, digamos, cuáles son las percepciones del docente en el marco de un contexto vulnerable y con un 80% de población gitana que asiste a esas escuelas. Este modelo lo que piensa es que la diversidad enriquece la interacción humana y los grupos humanos. Una escuela inclusiva implica siempre la reestructuración de los pilares políticos, con objeto de dar respuesta a las demandas de igualdad de oportunidades y el desarrollo de un modelo de escuela basado sobre una pedagogía capaz de incluir a las diferencias. Nuevamente me parece que acá en este último modelo también se estaría relacionando con lo que va a plantear Mijovic y también con lo que plantea Bogliotti sobre el acceso a los bienes culturales. Recuerden que siempre que hablamos de inclusión o de un modelo pedagógico donde se comienza a pensar la heterogeneidad en las aulas, como sostiene Mijovic, estamos hablando en la oportunidad y cómo hacemos para generar condiciones de acceso a la educación y al conocimiento, ¿sí? Eso, digamos, es el foco nodal de lo que van a ir planteando muchos de los autores que vamos a ir viendo a lo largo de la cruzada, y es lo que subyace a muchos de los planteamientos de esos autores, ¿sí? En realidad, pensar la diversidad como la pensamos hoy, desde el hecho de que hay que respetar las diferencias, de que las diferencias enriquecen la interacción humana, y de cómo garantizar el derecho de las personas, provienen desde este enfoque, desde este modelo que es un poco más inclusivo, cuando se comienzan a pensar las cuestiones de interculturalidad, de género, de la sexualidad, de la raza y de la etnia de las personas, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva, los términos interculturalidad e inclusión están estrechamente relacionados y comparten las siguientes características y objetivos. Ambos superan las limitaciones de los modelos compensadores e integradores, es decir, que superan esta cuestión de pensar la diversidad como algo negativo, como un déficit o como una enfermedad que tiene que ser suprimida y eliminada. Comparten su concepción de la cultura y la diversidad. No se centran exclusivamente en los grupos estigmatizados, sino en el acceso a la educación de todos desde un principio de universalidad. ¿Ven? Eso es lo que les planteaba yo hace rato, ¿no? De cómo garantizar
sino no estigmatizar a las culturas que tal vez sufran más discriminación o que siempre son excluidas, sino el hecho de poder darles la voz y también comenzar a pensar cómo garantizamos el acceso a la educación y al conocimiento de esos grupos, ¿no? Pero dejando de lado esta visión un poco más tradicional y más estigmatizadora en torno a la diversidad. El respeto a los derechos humanos y el fenómeno y la lucha por la igualdad de oportunidades y la justicia social y la distribución igualitaria del poder. El objetivo de este estudio es conocer y analizar en profundidad las percepciones y creencias de los docentes sobre la diversidad, tratando de responder a la siguiente cuestión: ¿cómo es percibida y valorada la diversidad por esos profesionales de la educación? Me parece que esta es una pregunta importante que yo la copié, en realidad pertenece a las reflexiones de las autoras sobre el estudio que realizan, en realidad sobre los objetivos que se plantea la investigación, pero que es una pregunta que también podemos trasladarlas en el momento de enseñar, ¿sí? Y también de ustedes como futuras docentes, desde qué lugar o cómo percibimos la diversidad. Si estamos contemplando las diferencias, las dificultades, o como decía Nijovic, que todos tienen un potencial que puede ser logrado, o en realidad estamos teniendo una visión más tradicional. Entonces, algunas preguntas para pensar y también para ir cerrando el recorrido que hacemos con las autoras es empezar a pensar qué entendemos por diversidad, cómo abordamos la diversidad en la escuela, cuáles son las percepciones académicas de los docentes sobre su alumnado, y cómo también se van generando los estereotipos o las etiquetas, ¿sí?, sobre la diversidad. La cuestión de estereotipar o también añadir etiquetas tiene que ver con el posicionamiento que asumimos como docentes en el aula y las percepciones que se tienen sobre la diversidad. Bueno, entonces hasta acá el recorrido que hicimos sobre las autoras, ¿sí?, sobre lo que van a ir planteando sobre la diversidad, y espero que les sirva este recorrido. Y más adelante vamos a ir también añadiendo un video donde también vamos a ir haciendo un recorrido de lo que plantea Bugliotti y vamos a ir viendo cómo las autoras también plantean puntos en común con Anijovic y también con Mirabet y García.